Recuerden ustedes, mis amados hermanos, que la palabra del Señor nos enseña que Dios mismo es el presupuesto, Dios es comunicación. Y Dios siempre, muchas veces y de varias maneras, ha hablado a nuestros antepasados. En otras épocas utilizó profetas. En estos días nos ha hablado ya no por medio de profetas, sino directamente a través de su Hijo. Y a través de su Hijo nos habló y nos dejó el mensaje constatado, y es lo que tenemos aquí en las Escrituras. Pero lo más importante es que la comunicación sigue vigente, porque nos habló a través de su Hijo, y su Hijo lo designó, dice la palabra, heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El universo, todo. Así que el centro de la comunicación de Dios es Jesús. Y Jesús dijo: nadie va al Padre si no es por mí. Él es el único camino. Él es la vía. No hay cómo extraviarse después de que uno se encuentra con Jesús. Pero el segundo presupuesto es Pablo, y no solamente Pablo, sino nosotros también somos un proyecto integral de comunicación. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios nos llamó a nosotros así como llamó a Pablo. Hoy vamos a utilizar el ejemplo de Pablo, pero para aplicarlo a nuestra propia vida. Pablo y nosotros somos un proyecto integral de comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Pablo compartió el mensaje del Evangelio a través de su conversión. Su conversión fue espectacular y testificó acerca de eso. Cada uno de nosotros tenemos que hablar de nuestra conversión cuando nos convertimos del pecado a Dios, de las tinieblas a la luz. Y Pablo habló de su conversión, tuvo una conversión real, pero también habló a través de sus viajes misioneros en cada comunidad, en cada ciudad, en cada pueblo donde él estuvo compartiendo. Fundó muchas comunidades cristianas, fue un apóstol usado por Dios para fundar muchas iglesias, escribió cartas. En gran parte el Nuevo Testamento es escrito por el apóstol Pablo. También envió delegados y emisarios a aquellos lugares donde él ya había fundado iglesias. Entonces, todos estos rasgos típicos de Pablo forman todo un conjunto armónico y que se entiende desde la perspectiva de un proyecto integral de comunicación. Comunicación del Evangelio. Igualmente, nosotros somos su proyecto integral de comunicación. Hoy estamos nosotros. Mañana nos va a seguir otros que van a tomar las banderas de la proclamación del Evangelio. Hoy me encontré con un pastor que hacía muchos años no me había encontrado con él, no nos habíamos vuelto a ver. Y cuando yo vi un viejito que se iba acercando, dije: ¿quién es este? Me parece que es. Y sí, era él, un viejito. Y yo lo conocí joven, trabajamos jóvenes. Yo decía: Dios mío, así me estará viendo él a mí. Afortunadamente él me dijo: oiga, lo veo a usted muy bien, lo veo muy bien. Yo le dije: gracias, yo también te veo muy bien. Pero por dentro decía: te veo viejito. Pero todavía está predicando la palabra. Y me lleva como 8 o 10 años de edad, entregado a la proclamación del Evangelio. Con sus hijos, con su vida, con su familia. Ha tenido experiencias tremendas con Dios. Y eso uno lo agradece al Señor. Pero así como él, otros hombres de Dios y mujeres de Dios que yo he conocido, todos somos un proyecto integral de comunicación. ¿Eso qué quiere decir proyecto integral? Que uno habla del Evangelio
no solamente predicando en un púlpito, sino con su familia, en el trato con su esposa, con sus hijos, su economía, su salud y muchas formas, otras formas de comunicación. Es un proyecto integral. Entonces, usted y yo somos un proyecto integral. Ahora, los que aquí son expertos en presentación de proyectos, ¿saben que esos proyectos tienen que tener unos objetivos, unos alcances y tiene que convertirse en productividad, en realización? Mejor dicho, no se puede fallar en un proyecto de estos. Por eso los proyectos son realizables cuando tienen una organización muy bien elaborada y unos presupuestos bien elaborados y unos resultados que sean medibles. Y obviamente esos proyectos son echados para adelante por personas expertas, por personas muy trabajadoras. Pero usted y yo somos el proyecto de Dios. Démosle un aplauso a Dios porque Él lo hizo así. Ahora, ya hablando de Pablo como comunicador y hablando de nosotros como comunicadores, él decía en 1 Corintios 1:24, pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o no sean judíos, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Es decir, dos cosas que necesita el ser humano: poder y sabiduría. Porque a veces somos inteligentes, pero no somos sabios. Cuando tenemos a Cristo, somos inteligentes y somos sabios. Entonces tenemos cómo aplicar ese conocimiento para ser realmente buenos comunicadores. Muy bien, la semana pasada hablamos de un esquema general que recoge los elementos propios de ese proceso de comunicación para que nosotros lo apliquemos. Y entonces, si ustedes me recuerdan, o les quiero recordar cuáles son, hablamos de por lo menos 9 de ellos. La fuente de la comunicación, el emisor o el comunicador, es importante. 3, el canal por el cual va la comunicación. 4, el mensaje que se da. ¿Cuál es el mensaje que se comunica? 5, el código que tiene que tener ese mensaje para que llegue. El contexto, es decir, no solamente este vaso que tengo aquí, sino lo que está fuera de él, dónde está, la mesa donde está, qué líquido es, etcétera, etcétera. El contexto, el tiempo, lo que pasó o lo que pasa. Número 7, los ruidos. Los ruidos. Siempre que se comunica, afectan los ruidos. Los ruidos. Y en la comunicación del Evangelio también se presentan ruidos que tratan de interrumpir que ese mensaje llegue. Entonces, cuando uno no oye bien, a veces uno va a una iglesia donde el sonido es pésimo. El lugar es pésimo para eso. Entonces, la música no se escucha bien, la prédica tampoco, el ruido fastidia, el predicador se esfuerza mucho, la gente se cansa. ¿Por qué? Porque hay mucho ruido. No hay música, hay ruido. Y el ruido interfiere en muchas cosas. Pero también cuando nosotros nos comunicamos, hay ruidos y tenemos que entender eso. De eso vamos a hablar ahora. Luego, número 8, el receptor de ese mensaje. Este es el receptor de esta agua, este vaso. Él es el receptor. Entonces, ¿quiénes son y qué queremos que reciban y contengan las personas? Y por último, la retroalimentación. Siempre tiene que haber retroalimentación. ¿Qué pasó?
Sí, fui, prediqué, hice bulla, y llevé sonido, llevé música, llevé predicadores, llevé profetas, llevé evangelistas, llevé gente que hiciera milagros y todo. Y después de toda esa bulla que hicimos, ¿qué? ¿Qué quedó? ¿Qué quedó? Bueno, invertimos tiempo, invertimos dinero, invertimos salud, invertimos gente, equipos, logística, todo lo que es llevar este mensaje tiene unos costos enormes. Pero después hay que retroalimentar. Bueno, invertimos tanto tiempo, equipos. ¿Qué quedó de todo esto? No, pues no quedó nada. Lo que hicimos fue bulla. No hubo ningún efecto, no hubo ningún resultado. Entonces tenemos que, para la próxima, mejorar en esto o en aquello. Ahorita vamos a ir a Perú. Está invitado usted si quiere ir. Pero después de viajar allá y hacer algo allá, tenemos que hacer la retroalimentación, si sirvió o no sirvió. Bueno, recordemos entonces la fuente. 1 Corintios capítulo 11, versículo número 23. La fuente. ¿Cuál es la fuente para nosotros? Las Sagradas Escrituras. Realmente cuando uno tiene la Biblia, las Sagradas Escrituras, ellas nos sirven de inspiración. Y yo recuerdo, mis hermanos, hablando de comunicación, cuando yo estaba bien muchacho, recién entrado a la iglesia, yo estaba colaborando en los lugares donde estábamos abriendo pequeños grupos de evangelización que hoy en día existen iglesias. Y entonces el pastor me mira y me dice, necesito que usted predique la próxima semana en tal lugar. Yo le dije, yo no sé. ¿Yo qué voy a predicar? Yo no sé. Yo estaba acostumbrado a ver predicadores y venían a mi iglesia buenos predicadores. Pero cuando él me dice que yo tengo que ir a predicar a un lugar, pues ya me vi así de pequeñito. Y yo le dije, pastor, realmente no sé si seré capaz, no sé si yo, pero ¿cómo? Entonces me dice él, sencillo, me dice, ¿usted sabe leer? Así me dijo. ¿Usted sabe leer? Le dije, pues obvio, yo sé leer. Ok, entonces lea un pasaje y explíquelo. Explíquelo. Así de sencillo, dijo, así de sencillo. Léalo y explíquelo. Hoy ya técnicamente y homiléticamente sabe uno que ese tipo de mensaje es un mensaje o un sermón de los más difíciles de hacer, que se llama el sermón expositivo. Porque cuando es un tema, como el que estamos hablando esta noche, es un sermón temático. Pero expositivo es cuando uno escoge un pasaje de la Biblia y lo explica. Pero para explicar ese pasaje de la Biblia, tengo que tener en cuenta un sinnúmero de cosas. Toda la Biblia como contexto. Buscar el contexto histórico. Buscar el contexto cultural. Buscar por qué se escribió eso. A quién se le escribió eso. Y yo, ¿qué iba a saber de eso? Pero él me dijo, ¿usted sabe leer? Lea y explique. Pues yo me puse, tenía 8 días para eso y busqué un pasaje y yo escribí como 4 hojas de papel oficio por lado y lado. Cuando yo llegué al sitio a compartir la palabra, a comunicar la palabra, mire lo que es la comunicación. Era una iglesia pequeñita, era un grupo pequeño. Asistían 10 personas a ese grupo que estaba comenzando. Y dentro de los 10, la mayoría eran veteranos, o sea, eran viejitos.
Entonces, cuando yo me paré frente a ellos y miré sus ojos, y yo cuando observé la mirada de ellos me miraban a mí como un gigante, un predicador. Y yo quedé petrificado cuando miré sus rostros. Todos, esta gente está esperando demasiado de mí. Y yo cuando veo todas esas hojas que tengo escritas, a mí se me nubló todo. Me pasó como el sermón que dio Petro ayer al país. ¿Sí lo escucharon? A mí me dio tristeza por él. Y oré por él. Porque a mí me parece que hay lagunas en su cabeza. O hay alguna enfermedad en él. Pero no, yo quedé sorprendido. Cuando yo sé lo que es la comunicación y tener conectada la comunicación y explicar bien, pero desconectarse y después no saber, perderse, cuando es un hombre que era un orador impresionante. Y hacía, algo está pasando allí. Este señor debe estar enfermo y es nuestro presidente, imagínense. Una nación así. Pues hermano, a mí me pasó algo así frente a esas 10 viejitas. Pero había algo curioso, que una viejita de ellas, a medida que yo iba hablando, ella iba haciendo algo en un papelito. Entonces, cuando yo terminé de predicar, la gente me saludó, muchas gracias, muy amable, me echaban flores y todo. Esta viejita me llama aparte y me dice, venga joven. Y yo dije, no, pues me va a echar flores también, ¿no? O me va a dar una ofrenda. Entonces me dice, mire, le quiero regalar esta hojita. Entonces yo miré la hojita y había un poconón de puntos, punticos. Yo cuando miré todos los punticos, dije, esta vieja está loca. O se está burlando de mí, esto no significa nada. Entonces me dice la viejita con su sabiduría, su pelito blanco, me dice, hermano, usted va a ser un buen predicador. Era una buena comunicadora, me subió el ego inmediatamente, ¿no? Usted va a ser un buen predicador. Y quiero que guarde esta hojita de recuerdo. ¿Qué ve en esta hojita? Yo le dije, pues un poconón de puntos. Entonces yo lo que pensé fue, la viejita se puso a jugar allí mientras yo predicaba haciendo punticos. Y me dijo, mire, cada vez que usted dijo en su sermón, amén hermanos, yo hacía un puntico. Amén hermanos, puntico. Amén hermanos. Quiere decir que yo utilicé esa muletilla. Entonces la viejita me dijo, eso se llama muletilla. Tiene que usted mejorar. Usted va a ser un buen predicador, pero póngase las pilas. Y me llevé esa hojita y yo llegué a la casa y la arrugué y la boté. Me dio rabia. Pero yo debía haber guardado esa hojita y haberla enmarcado y haberla puesto para siempre en mi oficina para mostrársela a los futuros predicadores. Pero con el tiempo, el Señor me fue dando una forma de predicar y de hacer las cosas y aprendí y fui mejorando con la práctica. Pero la comunicación, importante. Ya después de 1000 años de predicar, a veces he tenido personajes que se me han acercado y me han dicho, pastor, yo quiero pagarle a usted un curso de oratoria, porque usted tiene que expresarse mejor. Ya después de 1000 años de predicar. Y yo lo miro a la cara y digo, bueno, Señor, gracias. Hay gente que me agradece. Hay gente que me dice, gracias, pastor, por la prédica, gracias por la enseñanza. Aprendí algo nuevo, una bendición. Pero hay personas que todavía me mandan lejos. Pero me toca conservar la tranquilidad. No es fácil. Pero la fuente de nuestra comunicación son las Escrituras. Y dice Pablo así, yo recibí del Señor
lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan, etcétera, 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 etcétera. Entonces Pablo está diciendo, yo recibí del Señor lo mismo que les transmito a ustedes. Y eso es exactamente lo que es un buen predicador. Recibir del Señor lo que tengo que compartirle. Entonces, cuando un predicador hace un sermón, por ejemplo, temático, es de los sermones más peligrosos que puede tener un predicador. Porque yo puedo utilizar el tema y tomar pasajes aislados para obligar a que la gente crea lo que yo quiero decir y no necesariamente lo que la Escritura dice. Entonces yo puedo forzar el texto y en vez de ser una exégesis, lo puedo convertir en una eisegesis, es decir, hacer que el texto diga lo que yo quiero decir y no respetar lo que el texto realmente dice a una persona. ¿Por qué lo dijo? Obvio, esto se dijo hace 1000 años. Esto se dijo hace 2000 años. ¿Y a quién se lo dijo? A una gente que vivía por allá, en Filipos, o en Roma, o en Grecia. Contextos culturales totalmente diferentes. O Asia Menor. Pero lógico, se dijo para ese tiempo. Ahora, tengo que hacer un puente entre ese tiempo y el tiempo que estamos viviendo hoy en día. Ahora, este pasaje, ¿qué nos quiere decir hoy a nosotros? Y ahí es donde tenemos que tener el cuidado al comunicar la palabra del Señor. Pero la fuente son las Sagradas Escrituras. Ahora, en segundo lugar, su formación cultural. Por ejemplo, Pablo tenía una doble vertiente. Él tenía su herencia judía, su nacionalidad judía, pero también tenía nacionalidad romana. Y en ese tiempo, mucha gente compraba la nacionalidad romana. Pablo no la compró. Pablo era ciudadano romano. Por eso él tenía una carta debajo de su manga y en algunos sitios donde a él lo golpeaban, él sacaba esa carta y después decía, yo soy ciudadano romano. Y todos sus magistrados se asustaban porque a un ciudadano romano no podían golpearlo, ni lo podían azotar. Eso era, mejor dicho, casi pena de muerte. Entonces él utilizaba eso, pero tenía esa formación cultural, esas vertientes, tanto judía como grecorromana. Gálatas capítulo 1, versículo 11 y 12 dice así: quiero que sepan, hermanos, que las buenas noticias que yo predico no es invención humana. Eso no es que aquí quien lo inventó y venga. No. Yo lo recibí, no lo recibí ni lo aprendí de ningún ser humano, sino que me llegó por revelación de Jesús. Es decir, él tenía un bagaje en las Escrituras. Él era un maestro en las Escrituras. Pero cuando él tiene el encuentro con el Señor, él tiene que reevaluar su vida, su experiencia de conocimiento en las Escrituras. Y él tiene que recibir de parte de Dios revelación para transmitirnos lo que él llamó el misterio del Evangelio. Porque Jesús no escribió nada. Quien habló de Jesús y escribió de Jesús y plasmó fue Pablo. La doctrina, muchas cosas. Entonces, Pablo dice que todo esto le llegó por revelación de Jesús. Y obviamente él tiene su formación judía y él habla a los judíos,
pero después él tiene su llamado para ir a predicarle a la gente que no era judía, a los gentiles. Así que cuando él llegaba a una ciudad, él se dirigía a la sinagoga y compartía la palabra. Cuando lo rechazaban a él, pues iba la gente de afuera. Y entonces empezaron a formarse iglesias cristianas no judías. Y ahí fue cuando comenzó a crecer y a extenderse el evangelio. En segundo lugar, vamos a hablar del emisor, el comunicador. Es Pablo mismo. De hecho, inclusive él se siente elegido y designado por Dios para ser un apóstol y anunciar el evangelio al mundo. Esto es bien importante, porque no solamente Pablo, sino nosotros somos comunicadores integrales. ¿Eso qué quiere decir? Tanto Pablo sintió que había sido elegido por Dios como nosotros, cuando conocemos al Señor, sabemos que tuvimos una elección. Dios nos eligió, conocimos el evangelio y el Señor nos designó también para compartir este mensaje. Gálatas 1:6-10 dice así: me asombra, les escribe a los Gálatas, que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo, para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara acerca de unas buenas noticias distintas a las que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya os lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien anda predicando un mensaje distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Entonces, termina diciendo Pablo, ¿busco ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Piensan que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Entonces, todo el mundo debe recibir esta buena noticia. Y él dice, todo el mundo. Por eso Pablo decía, yo soy deudor al mundo entero. Esa es la deuda que tenemos que tener. Y él dice, todo el mundo debe recibir esta buena noticia. Y él entrega, ¿qué? A este servicio de predicación y comunicación. ¿Qué entrega él? Toda su vida. Toda su vida. Entonces uno escoge una profesión. Pablo escogió esta profesión, este llamado, y decide hacerlo. En estos años, últimos años, ya que empieza uno a envejecer mucho más rápido, porque los años después de cierta edad, como desde los 50, empiezan a pasar más rápido. Antes uno como que lento y después ya como que se va muy rápido. Entonces uno dice, bueno, y evaluando la retroalimentación, ¿no? ¿Sí valió la pena dedicar la vida a esto? ¿Y si volviéramos a nacer, lo volveríamos a hacer? ¿O escogeríamos otra profesión? Es un llamado. Y uno dice, no me equivoqué. Romanos capítulo 10, 17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es, ¿cuál? La palabra de Cristo. Entonces, Pablo, lógicamente, es protagonista de la predicación del evangelio. Cuando usted ve a alguien que predica el evangelio y lo hace bien, pues ustedes saben que es una persona, es un protagonista. Pero su protagonismo está en último término. O sea, no está en primer término, es que póngase pilas porque hoy vengo a predicarles. O estén atentos porque es que no todas las veces vengo yo a predicarles. No. Eso está en último término. Para él, en la evangelización,
es Dios, el verdadero comunicador. Y Pablo sencillamente es un ¿qué? Intermediario, un colaborador. Pero el protagonista, ¿quién es? Es Dios. Y Dios quiere que se comunique este mensaje. ¿Y cuál es el mensaje? El Evangelio. ¿Y cuál es el centro del mensaje del Evangelio? Es una persona. ¿Y quién es esa persona? Jesús. Entonces sí, obvio, soy protagonista. Usted y yo somos protagonistas. Pero el protagonista es Dios. A Él sea la gloria. Yo solamente soy un comunicador. Doy el mensaje. Ahora, usted tiene boca, tiene manos, tiene ojos, tiene un buen cabello, tiene una buena cara, tiene unas buenas manos. Utilícelas para ser un buen comunicador. Utilícelas para ser un buen comunicador. Pero no solamente eso, su forma de vestir, su forma de hablar, sus hijos, su esposa, su hogar, aún su carro que tiene, su casa, lo que tiene, finca, no sé, perros. Pero tiene un perro todo chandoso, enfermo, cojo, ciego, que da mal testimonio, pues es un evangeliza. Todo tiene que estar. Pero Pablo está en último término. Por eso él dice, 1 Corintios 3, 4 al 9, cuando uno afirma, él está por allá en Corinto y dice, llegó a Corinto y predicó, dice, cuando uno afirma, ay, yo sigo a quién, ¿qué decían? Yo sigo a Pablo. Y otro que decía, yo sigo a Apolos. ¿Quién era Apolos? Un gran predicador. Dice la Biblia que era un poderoso en las Escrituras. Tremendo. Entonces había un grupo que seguía a Pablo y le gustaba, no, si va Pablo yo voy. No, yo, Pablo no, yo quiero a Apolos. ¿No es porque están actuando con criterios humanos? Después de todo, ¿qué es Apolos? ¿Y qué es Pablo? Nada más que servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a creer según lo que el Señor asignó a cada uno. Dios usó a Apolos de una forma, Dios usó a Pablo de otra manera. Entonces dice, yo sembré, Pablo el apóstol, los apóstoles siembran, abren iglesias. Eso no es, hoy en día hay apóstoles modernos que se dan el título de apóstoles, pero no han levantado ni siquiera una iglesia de 5 cucarachas. Un apóstol es una persona que ha fundado iglesias y que las fundó sembrando con sudor y lágrimas, con oración, con lucha, y levantó la iglesia y dejó un pastor, y luego siguió y otro pastor, y así, y después dice, bueno, este sí señor, este es un apóstol, porque sembró. Y sembrar no es fácil. Para sembrar, ¿qué hay que hacer? Hay que mover la tierra, hay que abonar la tierra, hay que escoger buenas semillas y sembrarlas, hay que echarles abono, hay que echarles agua, ¿sí? Todos esos detalles. Pero dice él, yo sembré, ¿y qué hizo Apolos? Bueno, él llegó y cogió el agüita y empezó a echarles agüita. ¿Es necesario? Sí. Una agüita una matica sin agua, ¿qué pasa? ¡Plum! Se nota. Entonces dice, yo sembré, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Y eso es muy bonito. Así que no cuenta ni el que siembra, ni el que riega, sino Dios, porque es quien hace crecer. Entonces él dice, yo no soy el protagonista. Sí, yo he levantado muchas iglesias. Nómbreme en apóstol. No. Yo sí he sido un canal, he sido un instrumento. Pero aquí el protagonista es ¿quién?
Dios. Así que el que siembra y el que riega están al mismo nivel, aunque cada uno será recompensado según su propio trabajo. En efecto, nosotros somos, ¿qué? Colaboradores al servicio de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Entonces, Pablo más adelante va a decir algo más. 1 Corintios 4, 1 y 2. Que todos nos consideren servidores de Cristo, encargados de administrar los misterios de Dios. Ahora bien, a los que reciben un encargo, ¿qué se les exige? Que demuestren ser dignos de confianza. Entonces, para Pablo, como comunicador, soy un canal. Recibiré recompensa por lo que hago. Pero la gloria es para Dios. Él es el centro. Y el que es el centro, que es Dios, que hace crecer, Él es el que dice, el secreto para que esto crezca es Jesús. El secreto para que esto se prenda en vitalidad es el Espíritu Santo. Pero también Pablo dice que tienen que demostrar que son personas dignas de confianza. Número 3, los canales de comunicación. ¿Cuáles son los canales usados por Pablo? Son variados. Y él recurre a muchas estrategias misioneras. ¿Cómo llegarle a estas personas? Entonces, lo primero que él tiene que buscar como canal es el mensaje. Entonces, este es uno de los temas más importantes de la actividad comunicativa del apóstol Pablo y nuestra. Y tiene que estar muy claro. Claro en el sentido de que él dice, esto que les voy a compartir a ustedes no es una teoría más, no es un invento más. Y en los tiempos de Pablo habían muchas ideologías, muchas filosofías que enseñaban muchos charlatanes del momento, porque eso sí que hay. Mire lo que dice Pablo, Hechos 17. Algunos filósofos epicúreos y estoicos, dos escuelas filosóficas griegas, dice que entablaron conversación con él. Unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Porque Pablo llega allí a compartir el evangelio y lo primero que piensan de él es que es un charlatán. ¿Y qué es un charlatán? Un hablador. Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Decían esto porque Pablo anunciaba las buenas noticias de Jesús y de la resurrección. Entonces lo sujetaron y lo llevaron a una reunión del Areópago, que era como el teatro. Se puede saber, Señor, ¿qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? ¿Se puede saber? Le están preguntando, comuníquenos. Preguntaron, ¿por qué nos presenta usted ideas que nos suenan extrañas? Eso es extraño. Y queremos saber qué significan. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Tenían Facebook, tenían YouTube, tenían Instagram, mejor dicho, estaban alineados. Pero ¿cuál era su mensaje? ¿Cuál era su anuncio? Una persona, y no cualquier persona. ¿Cuál era el centro? La persona de Jesús. Filipenses 3:8. Es más, dice Pablo, todo lo considero pérdida por razón
del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Para él eso era lo máximo. Mi Señor, eso es claro, no mi Salvador, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo tengo, ¿por qué? Por estiércol. ¿A fin de qué? De ganar a Cristo. Cada día quiero ganar más del Señor. Toma una decisión clara. Para Pablo, su anuncio central era Jesús. ¿Cuál es el código que él utiliza allí? Bueno, él era un buen maestro judío y él había aprendido el arte de la oratoria. Y la oratoria es algo que tiene que estudiar una persona que va al seminario, a la universidad, a estudiar teología. Y la oratoria es algo muy interesante, muy interesante. Recuerdo a un predicador muy famoso, es un hombre de Dios, que lo invitaron. La Iglesia Católica hace unas reuniones importantísimas en muchos lugares del mundo y en Latinoamérica. Y a él, como pastor protestante, lo invitaron a ese congreso. Eso sucedió en Brasil. Y lo invitaron para que él fuera como invitado no católico y participara de ese congreso. Entonces, era un congreso católico y obviamente pues allí van las plumas ligeras del mundo. Gente muy brillante, habla muchos idiomas, muy estudiosos, y los temas son bien interesantes. Pero invitan gente de otras religiones, otras profesiones, y como hermanos separados, lo invitaron a él para que fuera como invitado especial a ese congreso mundial. Y él aceptó la invitación y fue. Entonces invitaron a dos pastores, a él y a otro. Y a él, en la apertura del congreso, le pidieron que leyera un pasaje de uno de los libros apócrifos de la Biblia. ¿Qué es apócrifo? Son libros que están allí insertados en la Biblia católica, que no han sido aceptados ni por los cristianos protestantes del mundo, ni por los judíos como palabra inspirada, pero son libros históricos. Y en algunas Biblias está en el centro de los dos testamentos. Entonces allí hay varios libros que tiene, y los tiene la Biblia católica, que no son reconocidos como inspirados por Dios, pero son de carácter histórico. Y como cristianos, pues debemos de leerlo para tener conocimiento de eso. Entonces, a él le ponen a leer un pasaje de ese libro apócrifo. El problema no es que él tenía que leerlo y leerlo sino que él tenía que leerlo ante la comunidad, presentándose como pastor, pero estratégicamente lo ponen a él a hacer eso, porque cuando él terminara de leer ese pasaje, ¿qué tenía que decir él? ¿Qué hacen en la misa cuando leen un pasaje? Es palabra de Dios. Y él tenía que decir eso. Entonces, lógico, cuando él tiene que decir eso, él tiene que pensar bien cómo lo va a decir. Y aquí viene la oratoria. Y todos los obispos, los cardenales, toda esta gente que estaba allí, pendientes porque sabían que lo iban a agarrar allí. ¿Cómo se va a salir de eso? Entonces él da gracias por la invitación que le hacen y por la oportunidad que tiene de leer un pasaje. Y al terminar de leer, todos estaban pendientes para que él dijera la palabra clave, ¿no? Esto es. Entonces él utilizó la oratoria. Entonces termina de leer el pasaje y dice, ¿esto es palabra de Dios? Y ahí lo dejó. No dijo, esto es palabra de Dios, no. ¿Esto es palabra de Dios? Con interrogante. Entonces todos quedaron allá fríos, ¿no?
porque para nosotros no es palabra de Dios. Estamos leyendo un pasaje histórico, pero que para nosotros no es aceptado como palabra de Dios. Oratoria. Entonces Pablo tenía eso, ¿no? Contexto. Pablo también tuvo respeto por los contextos. ¿Qué es eso? Corinto era una historia diferente a los romanos, a los filipenses, a los tesalonicenses. Listo. Contextos. No es lo mismo predicar aquí que predicar en Perú, predicar en Chile, predicar. Son diferentes contextos. Hablemos de los ruidos y con esto termino. ¿Qué son esos ruidos? Son realidades físicas y son realidades psicológicas que a veces impiden o obstaculizan la correcta recepción del mensaje. Por ejemplo, cuando Pablo predicaba había muchos ruidos, empezando por las mentalidades de sus destinatarios. Si eran judíos, eran fanáticos, eran legalistas. Entonces, el ruido que iban a hacer ante el mensaje. Pero en el caso de los paganos, ¿qué eran? Puro sincretismo. Le pegaban de todo, parches de todo y creo en todo y todo me sirve. Todas las religiones me llevan, todos los caminos me llevan a Roma, mejor dicho. Y el hedonismo, que es algo que en estos tiempos volvió a aprenderse en el mundo, ¿no? Que es lo que me dé placer. Por ejemplo, usted que vino al culto hoy. Ay, yo quiero aprender de la palabra de Dios. No, yo quiero oír la música. Yo ya había una cantante nueva. Pues vamos, que la música va a estar buena. O dan gaseosa, dan Coca-Cola, dan empanadas. No sé, me siento chévere porque hay comida, hay música, pero no más. Termino. 2 Corintios 11. ¿Son servidores de Cristo? Dice, qué locura. Yo lo soy más que ellos. He trabajado más arduamente. He sido encarcelado más veces. He recibido los azotes más severos. He estado en peligro de muerte repetidas veces. 5 veces recibí de los judíos, 5 veces, los 39 azotes. Porque eran 40 menos 1. Porque si le daban el número 40, se moría. Entonces lo dejaban en la agonía. 3 veces me golpearon con varas. Una vez me apedrearon. 3 veces naufragué. Y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio para otro en peligro de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas, muchas veces me he quedado sin dormir, he sufrido hambre y sed, muchas veces me he quedado en ayunas y he sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Qué tremendo, Pablo, ¿cierto? Los receptores. Bueno, ¿quiénes eran? Judíos, sí. Gentiles, sí. Cada uno diferente. Pero la retroalimentación. Cuando Pablo predicaba, después enviaba, por ejemplo, a Timoteo, vaya a ver si se perdió lo que se sembró allá. Y Timoteo iba y, no, la gente está feliz, la iglesia está creciendo, la gente antes más fuerte. Oh, entonces sí. Siempre que uno predica la palabra o enseña, no tiene que preocuparse. ¿Qué pasó? Sigue en los caminos, sigue orando, sigue creciendo. Bueno, ¿cuántos quieren ser comunicadores integrales? Pónganse de pie, vamos a orar.